Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es primer caso de autismo y discriminación escolar que será resuelto por la Corte Constitucional del Ecuador. Le recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital, también por Expo Diversity, y está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinarós de España. Cuando un hijo llega a la edad de ser escolarizado, todo padre busca la mejor alternativa de escuela para su hijo, en donde es recibido con amabilidad, ya que representa un ingreso más para la institución. Pero cuando este hijo llega con una discapacidad, ahí las escuelas se llenan de excusas, como que se terminaron los cupos o simplemente con sinceridad dicen no estar capacitados para recibirlos o no cuenta con el personal adecuado. Esto para los padres que tienen hijos con autismo es casi normal que suceda, que la discriminación por su condición se dé sin ni siquiera tener la oportunidad de conocerlo, y la mayoría no denuncian por muchas razones, como desconfiar de la justicia en el país, por el desgaste de tiempo, por no tener los recursos, por saber que nada sucederá si lo hace. En fin, pero tenemos unos padres que decidieron y tomaron esta batuta con entereza, sin preocuparse del desgaste físico y emocional, de exponerse públicamente, de puertas cerradas, de secciones de ver que aún hay personas que son insensibles con la diferencia y que les ha importado más el dinero que hacer valer los derechos de las personas con autismo. Hoy nos acompaña el doctor David Sperber, máster en Derecho, donde nos contará todo lo que han tenido que vivir para conseguir que se respeten los derechos de su hijo y los de muchos niños que están y estarán en esta situación. Doctor Sperber, bienvenido a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Jessica, buenos días y muchas gracias por esta invitación y un caluroso saludo a todos quienes nos ven el día de hoy. Doctor, para empezar, quisiera que por favor haga un resumen sobre el caso de su hijo y las sentencias que han pasado y lo que pasará. Sí, a ver, en mi caso, acudimos a 15 colegios de Quito para que nuestro hijo William esté en una institución educativa. Los 15 colegios, de todas las formas que no se puede imaginar, nos negaron el cupo, la matrícula. Entonces, acudimos inicialmente al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, de forma parcial, nos apoyó. Obtuvimos una resolución favorable para que ingrese mi hijo. Sin embargo, no le exigieron o no le obligaron al colegio para que ingrese en la institución educativa. Es por ello que el 9 de agosto del 2024 presentamos una acción de protección para que se protejan los derechos vulnerados de nuestro hijo. Luego, en octubre, la jueza de primera instancia dicta sentencia parcialmente favorable. Reconoce que sí hubo violación al derecho a la educación y que hubo violación a los derechos que William tenía como acceso a la educación. Sin embargo, otros derechos constitucionales, como el de salud, el de atención prioritaria, entre otros, no fueron
declarados vulnerados. Es por esto que nosotros presentamos una apelación, luego la Sala Provincial conoció del caso, pero ratificó la sentencia de primera instancia. Es por ello que hemos presentado una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y esta ya pasó el proceso de admisión. Es decir, actualmente es el primer caso que la Corte Constitucional tiene la oportunidad para conocer y resolver un caso de los niños y niñas con discapacidad y su falta de acceso a la educación. El caso propiamente es por violación a la parte procesal, a los derechos procesales que infringieron los jueces inferiores. Sin embargo, hemos solicitado también a la Corte que al ser este el primer caso, se pueden o tiene la potestad de la Corte de conocer lo que se denomina conocer el mérito del expediente, es decir, conocer el mérito, el fondo de la causa, y de esta forma poder entrar a analizar cada uno de los derechos que fueron vulnerados para sentar un precedente muy importante de aquí a futuro para que esto no siga sucediendo en el Ecuador. A nosotros queremos agradecer porque han habido cientos de padres y madres que les ha sucedido exactamente lo mismo. Ellos han apoyado en estos temas, han presentado escritos a la Corte, lo que se llama una amicus curiae, así como otros amigos, colegas, ONGs, fundaciones, de tal forma que hoy en día existen 98 amigos, 98 escritos, en que le piden a la Corte que conozca de este caso y que obviamente resuelva sobre las vulneraciones de los derechos constitucionales, porque este caso es un ejemplo de lo que desgraciadamente está pasando en la sociedad ecuatoriana. Los colegios lo que hacen es que establecen o fijan barreras de entrada, ponen límites, ponen obstáculos para que los niños y niñas y jóvenes que tienen una discapacidad, o algunos inclusive siendo solo neurodivergentes, hacen lo imposible para que no estén en las instituciones educativas. Es decir, existe una violación al acceso a la educación. Y también somos testigos que en algunos otros casos, una vez que un padre o una madre ya consigue que su hijo ingrese a la institución educativa, lo que termina sucediendo es que le hacen la vida imposible para que se canse y se vaya a otra institución educativa. Es por eso que a través de nuestra fundación, Fundación Aleluya, lo que hacemos es justamente apoyar a otros padres de familia para que las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, respeten los derechos constitucionales, los derechos que tienen los niños con autismo, los derechos que tienen los niños con discapacidad, para tener una adecuada educación. Doctor, ¿y cómo vivió usted como padre y abogado el momento en que le negaron la admisión a su hijo por tener autismo? Bueno, es muy duro, ¿sí? Porque tuvimos ocasiones en que algunos colegios, cuando uno llama a preguntar si tienen cupo, entonces si es que es un niño que no tiene autismo, entonces ahí sí tienen cupo y le prestan, digamos, todas las facilidades para que ingrese el niño, pero cuando uno ya les dice, es que mi hijo tiene esta condición, entonces inmediatamente se les prenden las alarmas e inmediatamente lo que hacen es negar el cupo. Entonces lo que hicimos, por eso nosotros, primero es una situación muy desagradable, es doloroso, porque uno asume que un niño, ¿sí? que son niños buenos, nadie les va a hacer daño, pero resulta que hay personas malas, hay personas que les hacen daño, y es por eso que nos vimos en la obligación de iniciar las acciones legales correspondientes para que se protejan los derechos en este caso, de mi hijo, pero también estamos ayudando para que este mismo precedente ayude a otros niños que tienen autismo o que tienen alguna otra discapacidad. Doctor, ¿y cuál fue el argumento del colegio para justificar la exclusión de su hijo?
A ver, a ver, lo que tuvimos en el colegio que fue demandado fue simplemente una afirmación de que supuestamente no tenían la capacidad para tener en sus aulas a un niño con autismo. Sin embargo, resultaba contradictorio porque ante el Ministerio de Educación habían aprobado, ¿sí?, un proceso, un programa, justamente para que el colegio afirmaba que sí tenía la capacidad para tener niños con autismo. Es decir, ellos dijeron que no tenían la capacidad. Y el efecto que nos sucedió directamente es que inclusive tuvimos un trauma familiar diagnosticado por el neuropediatra de nuestro hijo. Es decir, los efectos a los que tiene una familia a la que le niegan el cupo a su hijo es devastador, ¿sí? Es muy difícil y es por eso, como muy bien mencionó Jessica, algunos padres lo que hacen es simplemente buscan una salida más sencilla de seguir continuando tocándole la puerta a otros colegios para de esa forma intentar solucionar la necesidad que tienen de que su hijo o hija esté en una institución educativa. ¿Y qué lo motivó a presentar una acción de protección? Una vez que el Ministerio de Educación tenemos una resolución favorable del Ministerio de Educación que le dice, le ordena al colegio para que mi hijo entre en la institución educativa y el colegio no le da la gana, entonces la única salida que teníamos era presentar una acción constitucional, una acción de protección, para que, en este caso la jueza, ordene al colegio y al ministerio que mi hijo ingrese en la institución educativa. ¿Cómo fue el proceso judicial y qué argumentos fueron determinantes para que el juez falle a su favor? Sí, lo que buscamos es el cese de la vulneración de derechos constitucionales. Lo que se demostró en el proceso, a través de testimonios, además a través de prueba documental, fue que sí existió esta violación. El colegio no pudo demostrar que había hecho adecuadamente todos los actos mínimos necesarios para que ingrese nuestro hijo. Es decir, en un momento dijeron, no, es que nosotros supuestamente no habíamos presentado una documentación, pero el colegio ni el ministerio nos ayudaron a obtener esta información. Entonces, lo que está demostrado en el proceso es que el proceso de admisión de los colegios, en este caso de este colegio particular, es que no tienen los ajustes razonables. Es decir, que lo que intentaron fue imponerle el mismo examen de ingreso a un niño regular que a un niño con autismo. Intencionalmente, para que obviamente el niño con autismo no apruebe estos exámenes y de tal forma digan, no es una culpa mía, sino que no pasó el examen de ingreso. ¿Qué mensaje cree que deja esta sentencia para otros padres en situaciones similares? Bueno, la sentencia de primera y de segunda instancia, y lo digo abiertamente, ya es un precedente favorable. Muchos padres ya tienen conocimiento, otros colegas abogados también tienen ya conocimiento de esta sentencia, de tal forma de que ya las instituciones educativas saben que no pueden continuar haciendo lo que venían haciendo antes. Es decir, tienen que tener ajustes razonables en su proceso de admisión. Tiene que haber medidas de acción afirmativa por parte de los colegios, las instituciones educativas, así como por el Ministerio de Educación. Y de esta forma están en pleno conocimiento de que en el supuesto caso de que le vuelvan a hacer un acto u omisión igual o similar al que le hicieron a mi hijo, pues un juez constitucional les va a conceder una acción de protección y le va a ordenar a que ingrese el niño en la institución educativa. ¿Ha percibido un cambio real en el trato hacia su hijo luego del fallo judicial? En nuestro caso, el fallo judicial lo que permitió es que nuestro hijo ingrese en la institución educativa. La institución educativa
ha venido cumpliendo con la decisión en su mayoría y sí ha hecho los actos necesarios para hacer las adecuaciones y de esta forma mi hijo actualmente se está educando en el colegio y está contento en el colegio. Es decir, es una situación en que luego de que un niño ingresa al colegio, las autoridades educativas se dan cuenta de que no es tan difícil como parece, ¿sí? Y sí se están haciendo en la actualidad las adaptaciones curriculares justamente para que pueda continuar educándose. Doctor, ¿considera usted que los colegios privados en Ecuador están preparados para acoger a niños con discapacidad? ¿Qué cambios urgentes deberían implementarse? Sí, a ver, hay de todo, esa es la verdad. Hay colegios que sí están preparados, otros que no están preparados, unos que sí se quieren preparar, otros que no tienen ni la menor intención en decir, ¿saben qué? Tengo una falencia y estoy dispuesto a mejorar. Pero la Constitución y la ley es clara. Tienen la obligación de hacer los actos mínimos necesarios para poder tener en sus aulas niños con discapacidad. Existen fundaciones, existe el Ministerio de Educación, existe el CONADIS, que son instituciones y hay ONGs que ayudan y apoyan a los colegios justamente para que puedan los profesores, los compañeros, los padres de familia, el personal académico de las instituciones educativas, sí pueden hacer este tema. Sin embargo, desgraciadamente no quieren invertir los colegios en hacer estas adecuaciones y hacer estas capacidades. Sin embargo, esto obviamente es una violación a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 64 de la codificación, establece que, por ejemplo, el ingreso a niños con discapacidad debe ser de carácter automático y no debe tener todas estas barreras de entrada que desgraciadamente están mal acostumbrados. Tenemos mensajes desde las redes. Roma, Italia nos dice, un excelente abogado, el doctor David Sperber, junto con su esposa y su gabinete de abogados son muy humanos. Recurrí a ellos porque los derechos de mi hijo fueron vulnerados y están luchando conmigo. Retomando las preguntas, desde su experiencia, ¿qué consejo le daría a los padres que enfrentan la exclusión de sus hijos en centros educativos? A ver, primero tienen que ser fuertes porque tienen que saber que la ley, la Constitución está de su lado, está a su favor. Tienen que golpear la puerta, tienen que ser fuertes, tienen que pelear, ¿sí? Esa es la recomendación. La recomendación es que tienen que pelear esto. Hay algunas ONGs, hay gente, hay instituciones, hay universidades que apoyan justamente cuando suceden estos casos y lo que permite es que deben hacerse, por ejemplo, inicialmente, lo primero que se debe hacer es la denuncia ante el Distrito de Educación. Ese es el primer paso y es el más sencillo. Ya que esta vulneración, inclusive conforme el artículo 121 de la codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que hay una obligación de los padres de que deben efectuar las denuncias, porque si no después van a decir que los padres supuestamente fueron unos negligentes cuando no lo son. Entonces, lo primero que se debe hacer es acudir ante el Distrito de Educación y presentar la denuncia correspondiente. En el supuesto caso que el Ministerio de Educación no ejecute los actos para que se protejan los derechos constitucionales de los niños, entonces en ese momento cabe presentar las acciones judiciales constitucionales correspondientes para precautelar estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Producción, ponga el comentario en pantalla.
Ana María nos dice, ¿usted considera que las autoridades del Ministerio de Educación tienen la obligación de capacitar a los docentes en estos casos? ¿Y cómo lo haría si no hay presupuesto para ellos? Pregunta para usted, doctor. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, primero, el año pasado, en octubre, la Asamblea Nacional emitió una resolución exhortando al Ministerio de Educación para que justamente dicte la normativa mínima necesaria para que haya la capacitación a los docentes en estos casos, y el Ministerio de Educación ha emitido dos acuerdos ministeriales y todavía tiene pendiente por emitir un siguiente acuerdo ministerial. ¿Quién debe presentar esta capacitación? A ver, el obligado es el Ministerio de Educación. Nos han informado que ya han iniciado estas capacitaciones, y cuando la institución educativa o el Ministerio de Educación no tiene los recursos necesarios, tuvimos la oportunidad de estar en otra entrevista radial, y justamente había otra fundación que claramente decía: nosotros tenemos la capacidad, tenemos la experiencia para iniciar los procesos de capacitación a los docentes de forma gratuita. Entonces, posibilidades hay. Lo que se necesita es la decisión política y la decisión de capacitar a los profesores y al personal administrativo sobre cómo se debe manejar niños con necesidades educativas. Tenemos más comentarios desde las redes. Roma Italia nos dice: mi hijo se suicidó a causa de la violencia psicológica que recibió en el colegio fiscal. A mi hijo lo callaron para siempre. Diego Andrés nos dice: lo increíble es que los colegios se certifican en inclusión. El ministerio les otorga esa certificación para cobrar más, pero a la hora de la hora no tienen idea de cómo manejar, tratar a un niño. Más abajo nos dice Diego nuevamente, con discapacidad: mi hijo estuvo al borde del suicidio. Por esta razón, en un colegio particular de Quito, gracias a David y Cintia Sperber, pudimos hacer algo de justicia para mi hijo. Carlos Samaniego nos dice: gracias, doctor David, ya que por su caso muchas familias ahora saben que nadie les puede negar un cupo. Retomando las preguntas, doctor, ¿cree usted que el Estado ecuatoriano está cumpliendo su rol de garantizar el derecho a la educación inclusiva? No, no lo está haciendo. Claramente la Constitución establece que la educación, los servicios educativos son un servicio público. Esto es muy importante. ¿Por qué es esto muy importante? Porque esto le obliga al Estado, ¿sí?, a regular tanto las instituciones educativas públicas, fiscocomisionales y privadas, ¿sí?, ya que prestan un servicio público delegado. Entonces, la primera obligación que tiene el Ministerio de Educación es el de controlar adecuadamente a las instituciones educativas para que cumplan con la Constitución y la ley. En este caso concreto, para que los colegios no discriminen en los procesos de admisión a los niños y niñas que tengan cualquier condición o discapacidad, así como una vez que estén en la institución educativa, tienen que ayudar con todos los procesos para que exista un adecuado proceso para que estos niños puedan continuar en la institución educativa. Inclusive, la discriminación es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, existe en Ecuador suficiente normativa para que las autoridades puedan controlar y sancionar, si fuese el caso, aquellas instituciones educativas que no estén cumpliendo con la Constitución y la ley. Sin embargo,
justamente hemos sido víctimas de esta negligencia por parte de algunas autoridades, por lo que nos hemos visto en la obligación de presentar las acciones constitucionales para que se cumplan los derechos constitucionales, ya no solo de mi hijo William, sino justamente de todos los niños y niñas y jóvenes que tienen autismo o que tienen alguna discapacidad. Hay más comentarios, doctor. Nos dice más abajo el señor Carlos Samaniego. Sin embargo, aún queda mucho, ya que aún hay presión para que los padres paguen a los maestros sombra, cuando cada institución pública o privada deben implementar los docentes de apoyo. Roma, Italia, nos dice el Ministerio de Educación, a pesar de que se suicidó mi hijo, lo hice público. Lo primero que hizo fueron protegerse y negar que existía un bullying en el colegio. Fue discriminado por su orientación. Bueno, retomando las preguntas, doctor, ¿qué entiende usted por inclusión educativa? De repente para las personas que nos están viendo. A ver, inclusión educativa es cuando un niño puede estar en un colegio, en una escuela, en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, lo que permite que pueda desarrollarse adecuadamente en casos justamente para que sea, digamos, lo más parecido o lo más cercano en cuanto a tener la misma vida, la misma inclusión, la misma educación o similar a la que tienen el resto de sus compañeros. Entonces, inclusión es cuando un niño puede estar con sus pares de la mejor forma posible y de tal forma pueda desarrollarse adecuadamente, ya que la educación en esta instancia es lo que le va a marcar por el resto de su vida y es esencial que por eso tenga una adecuada inclusión con el resto de sus compañeros. Doctor, ¿usted considera que en la institución donde ahora está su hijo, todos los niños tienen las mismas oportunidades de aprender y participar? En el grado donde está mi hijo, actualmente le hacen participar, de forma coordinada, estamos haciendo justamente las adecuaciones curriculares, de tal forma de que él sí se siente ya integrado en la clase y él ya sabe quiénes son sus compañeros, quiénes son sus profesores, qué actividades hace. Y justamente esto se ha venido dando gracias a las adaptaciones curriculares que justamente son las que permiten a un niño con autismo el poder participar de forma normal con el resto de sus compañeros. ¿Existen políticas o estrategias concretas para fomentar la inclusión de niños con autismo? Por parte de las instituciones, por parte del Ministerio de Educación, en la práctica no. Sí, hemos visto que esto, en la práctica no sucede. Inclusive en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, una asambleísta de la provincia de Tocuragua claramente decía qué problemas sufren los niños y niñas de su provincia, niños con discapacidad, y inclusive decía, imagínense si esto le sucede a un padre en Quito, qué es lo que le está pasando a un padre y a una madre en la zona rural del Ecuador. Entonces, esto es algo que no está sucediendo. Si es que las autoridades cumplirían y harían cumplir la ley, esto no debería suceder. Doctor, sabemos que ustedes ayudan a otros procesos legales sobre discriminación de chicos con autismo en las escuelas. ¿Tienen muchos casos? ¿Son por las mismas causales o cuáles son? Sí, a ver, algunas son
Digamos que todas son muy similares y lo que estamos haciendo, y obviamente públicamente a las personas que nos necesiten, pues estamos para apoyarles a través de la Fundación Aleluya, hemos visto casos muy similares. Es decir, lo que hacen los colegios o la mala práctica que hacen los colegios son muy similares. Tienen un modus operandi muy sencillo, que es que cuando los padres afirman que el niño que está aplicando tiene alguna condición, alguna necesidad educativa específica, entonces lo que están haciendo es justamente lo que hacen es impedir a través de distintos medios estos temas. Nosotros a través de la fundación, afortunadamente, gracias al equipo que tengo, un fuerte y un caluroso abrazo a todo mi equipo, a mi esposa Cintia por todo el apoyo de siempre, así como a todas las personas que siempre nos están apoyando, otros colegas que presentan sus amigos, que nos apoyan. Nosotros en la actualidad no solamente protegemos y defendemos casos con autismo, sino también con otras condiciones de TDAH, ya que lo que estamos haciendo es proteger a todos los niños y niñas que tienen alguna condición o discapacidad justamente para precautelar sus derechos constitucionales. Tengo otro mensaje desde las redes. Angie Jacome nos dice, el Ministerio de Educación no cumple con sus funciones como ente rector. Permiten la vulneración de derechos a la Secretaría de Educación Municipal justificándose en un acuerdo ministerial. En su experiencia, ¿qué tan frecuente es la colaboración entre la escuela y las familias en estos casos? Hemos visto de todo. La verdad es que depende mucho de la voluntad de cada una de las instituciones educativas. Hay instituciones educativas que una vez que se les expone cuáles son las necesidades, qué es lo que deben hacer, algunas instituciones han sido abiertas y han decidido apoyar a los padres para que puedan ingresar sus hijos y que existan las adaptaciones curriculares. Y desgraciadamente también nos ha sucedido lo contrario, es decir, hay instituciones educativas que inclusive acudiendo con el Ministerio de Educación, con funcionarios del Ministerio de Educación, ellos consideran que no tienen supuestamente estas obligaciones. Tuvimos un caso, por ejemplo, de una acción de protección en la que un niño con autismo, en ese momento tenía 4 años, tenía la necesidad de que participe lo que se denomina con su profesora sombra. Es un niño que no debe ir a clases, no puede ir a clases solo sin su profesora sombra. Entonces, el Ministerio de Educación, de forma verbal, inicialmente sí le autorizó al niño estar 2 semanas en la institución educativa y luego, como no había esta formalidad, lo que hicieron fue que le negaron que pueda asistir la profesora sombra hasta que haya una decisión administrativa. Pero el niño tiene la necesidad de estar en una institución educativa. Entonces lo que hicimos fue presentar una acción de protección, ganamos la acción de protección, la jueza declaró la vulneración del derecho a la educación y hoy en día, hoy todos los niños y niñas que requieran tener un profesor o profesora sombra, ya existe un precedente en que los colegios no pueden negar este acompañamiento que necesitan los niños en su día a día para tener una adecuada educación. Producción, coloque en pantalla el comentario. Marixa Jurado nos dice, buenas tardes. También es importante que no solo se prepare a los docentes, sino a los padres de familia, en donde se les explique sobre las diferentes neurodivergencias, porque también hay padres que no apoyan a la inclusión. ¿Qué dice, doctor, referente a este comentario? Sí, estamos 100% de acuerdo. Desgraciadamente, algunos padres no entienden lo que es que su hijo o hija tenga un compañerito con alguna necesidad
y es aquí cuando la institución educativa es la que debe coordinar justamente las reuniones, el trabajo en conjunto, como había mencionado al inicio, de que es necesario que la institución educativa no solo trabaje con los docentes, sino también con los profesores, sino también es necesario que se trabaje con los otros padres de familia, que se trabaje con los niños, porque de esta forma los padres hacen una concientización y con esta concientización es lo mejor que le puede pasar a los niños. También hemos tenido el apoyo de algunos padres que, por ejemplo, nos comentaban de que en el aula de sus hijos tenían un niño con una discapacidad y eso les hace más humanos a sus propios hijos. Entonces es importante tomar en cuenta estos elementos porque sí es posible hacer esta coordinación para que no sean discriminados o sean separados un niño con una discapacidad en estas circunstancias. Listo, producción, coloque el otro comentario. Carlos Samaniego nos dice, ¿nos puede repetir o cómo buscar el caso del maestro Sombra, ya que es algo repetitivo en todo el país? Sí, voy a ver si me apoya mi equipo, si me pueden ayudar y si no lo vamos a poner en los canales, sí, de Sendero Azul, con todo gusto vamos a poner el link y también, de ser posible, justamente una copia de esta sentencia de primera instancia, en el que la jueza, una jueza constitucional, declaró que la institución educativa no puede negarle el ingreso en este caso era a la profesora Sombra. Listo, doctor, gracias. Ya para si me concluir... tengo, lo voy a poner en el chat, disculpa, lo voy a poner ahorita en el chat, no sé si lo puedan hacer público. Sí. Les acabo de poner en el chat interno, ahí está la sentencia constitucional que se puede ingresar en el sistema de la Corte, que es del SH, que también lo pongo ahí. Ahí se pueden descargar de forma gratuita una copia de esta sentencia. Esa es la sentencia y esa está en el sistema SH, que es de la Corte. Entonces se consulta, este es el proceso. Listo, ya producción lo está leyendo. Ya para ir concluyendo, porque estamos cerca ya de la hora, doctor, ¿qué reflexión personal le deja esta lucha, tanto como padre y como abogado defensor de derechos? Sí, bueno, esta lucha lo que ha hecho es que seamos más fuertes, que la familia esté más unida, que existe el apoyo de muchos otros amigos, el apoyo de familiares, el apoyo de otros colegas, y gracias a todos ellos hemos logrado marcar este precedente constitucional, y lo que ahora pedimos es que nos apoyen ante la Corte Constitucional para que sea la Corte Constitucional fije un nuevo precedente que va a servir para todos los niños, niñas y jóvenes que tienen autismo o alguna otra neurodivergencia, y de esta forma exista un precedente importante, como ya existe en la Unión Europea, ya existe en Colombia, existe en otros países, justamente para precautelar los derechos a la educación, a la salud y otros derechos esenciales de los niños. También, si me permiten, voy a poner si me pueden publicar, tenemos un correo electrónico en el que también cualquier duda que tengan, pues por favor, estamos gustosos de apoyarles, de atenderles en todo lo que necesiten. Les enviamos este correo electrónico y con esto no se lo puede hacer público, y de esta forma, pues cualquier duda que tengan, estamos gustosos en ayudarles de forma gratuita, esto es pro bono, entonces estamos para ayudarles. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación al programa y por haberle dado respuestas a algunas preguntas que los padres nos han hecho. No, muchísimas gracias por la invitación, siempre a sus órdenes.
Bueno, hoy nuevamente hemos conversado con un padre que está dejando huella y ayudas para la comunidad de autismo. Gracias por hacerlo posible, ya que ustedes tomaron este reto en familia sin pensar ni dudar. Empezaron este proceso difícil, largo y muchas veces desgastante, eliminando barreras y haciendo conocer a la sociedad que la justicia debe prevalecer por el bien de las personas con discapacidad. Y ustedes recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.